que vamos a hablar de algo muy interesante, por lo menos para mí, que es la personalidad. Sí, un tema realmente muy útil. Siempre aclarando que yo no soy psicólogo, obviamente, pero desde la lectura poder ver algunas cuestiones simples que nos dice la personalidad. La personalidad no es otra cosa que el conjunto de elementos que nos constituyen, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que nos define, lo que somos, ¿sí? Uh-huh. De ahí que se vaya formando nuestro carácter en base a eso, pero la personalidad tiene que ver más que nada con eso, con nuestra propia composición, con lo que nos define como ser. Bien. La verdad, bueno, para tanta gente que está escuchando, y también saludamos a toda la gente del Facebook que está escuchando el programa y está viendo a través del Facebook Live, o en vivo, mejor dicho, para que todos puedan apreciar este momento especial que estamos abocados a charlar de un tema muy sencillo, pero a la vez por ahí tiene algunas cosas interesantes que no conocemos. La personalidad, que, como decía recién Rafael, no es lo mismo que el carácter se va forjando, vamos a ir explicando eso, vos lo vas a ir explicando, yo me meto en cualquiera, pero vos sos el que sabes. Sí, justamente es importante saber porque tiene que ver con nuestra percepción también de quién soy, de cómo me veo, de lo que me rodea. De ahí el famoso pienso, luego existo. El hecho de ser consciente de mí mismo, de poder pensar y ser consciente de lo que me rodea, eso me va a ayudar y bueno, justamente forma parte de la personalidad. Mencionabas recién que hay cosas que tenemos, tiene que ver con la herencia genética, como el temperamento, que es uno de los componentes de la personalidad. La cuestión genética tiene mucho que ver, que el temperamento no es otra cosa que la disposición afectiva. Tiene que ver también, obviamente, con los sentimientos, pero más que nada con la disposición afectiva, y yo puedo tener un temperamento mucho más abierto, más melancólico o más colérico, esa cuestión que tiene que ver con el liderazgo, y bueno, sí hay una predisposición genética para eso, pero el carácter, que es otro componente de la personalidad, se desarrolla con el medio ambiente, con lo que me rodea. Uh-huh. Mi primer contacto cuando nazco es la familia, entonces me marca mucho, es una impronta interesante la familia, y bueno, luego todo lo que me pasa en la vida va formando mi carácter y define esos elementos un poco estables que fijan lo que soy como persona. Por eso es importante saber que yo no tengo que pensar solo en el condicionamiento genético. Es decir, bueno, soy así, ¿qué voy a hacer? No, esto lo heredé, decís. Claro, lo heredé. Viene de mis abuelos, eran así. Sí. Pero en realidad lo que estás diciendo también, el ambiente donde nos criamos, la repetición, porque me imagino que como niños repetimos un poco las conductas de nuestros padres. Sí. O sea que también esa repetición forma nuestra personalidad. Nuestras primeras respuestas son imitativas. Por supuesto que el rol fundamental de los padres y del padre, esa calidad de conducción amorosa, esa figura de conducción amorosa, de sano liderazgo, es lo que hace muy bien en los primeros años y toda la vida en un niño. Vos mencionabas 3 cosas recién, que ya el autor Huxley las menciona en cuanto a la personalidad. Él dice que depende de 3 factores. Uno, de lo heredado, uh-huh, ¿sí? Que podríamos hablar de lo genético, o mencionarlo, no hablar mucho porque no sé mucho de eso, pero mencionar lo que tiene que ver con la predisposición genética. Otra cosa tiene que ver también con las circunstancias, con lo que viví, con las impresiones que tuve de distintas crisis o alegrías, experiencias buenas o malas. Eso influyen mucho en la vida. Y lo importante, lo que me ayuda a mí a ver que no estoy atado necesariamente a un condicionamiento, es la libertad de elección. Bien. Y eso me parece muy importante porque yo termino eligiendo. Yo no puedo echarle la culpa a mi genética, no puedo echarle la culpa a mis padres, los padres que tuve o que no tuve, porque a veces sin duda eso influye, pero no puedo dejar signada mi vida solamente a la ausencia de los padres o a ese cuadro difícil que pude haber vivido de niño. Yo tengo libertad para decidir y eso me ayuda. Recién mencionábamos el tema de la genética. Hay un autor que es antropólogo y penalista, es del siglo XIX, llamado Lombroso, César de Lombroso. Él hablaba que la criminalidad directamente está atada a la genética, a la biología.
tuvo cierta popularidad este pensamiento en esa época, después se corroboró que no es así directamente, pero tiene sus reminiscencias, sus reflotes ahora en este siglo XXI, porque se está hablando del gen de la criminalidad. Se está hablando del gen de la criminalidad, cierto sector. Repito, podemos ver y establecer o ver lo que la ciencia nos entrega, que sí hay mucha predisposición, pero no podemos hablar que un gen pueda definir mi carácter o mi responsabilidad. Así que eso es importante saberlo, porque si no, por ejemplo, un criminal más que un reo es un paciente terapéutico. Claro. ¿Sí? Sin duda necesitará ayuda terapéutica, pero la esencia es que él tiene que hacerse cargo de sus actos. ¿Sí? Bien, ahí está. Justamente estás diciendo algo que me parece totalmente concreto y que hay que remarcar, porque puede ser que tengamos un condicionamiento genético, que algo arrastramos a través de nuestros genes, pero nosotros tenemos la libertad y la responsabilidad de actuar con eso, ¿no? Nosotros decidimos si este gen nos hace actuar de alguna manera irresponsable, de alguna manera criminal. Tenemos la posibilidad de decidir y elegir el cambio sobre eso. Claro, no podemos usarlo como coartada. Claro. Se habló que teniendo los niveles bajos de serotonina o un colesterol bajo te predispone a la violencia. Y hay como un estudio de eso, pero yo no puedo agarrarme y decir soy violento porque tengo bajo el colesterol. Claro, no me metan preso. No me metan preso, fíjate, serotonina, fíjate. No, es una ridiculez y obviamente hay algo que se llama en filosofía el sujeto de atribución. Simplemente cada individuo es el sujeto al cual yo puedo atribuirle la responsabilidad de sus acciones y pensamientos. Entonces todos somos sujetos de atribución, a todos se nos puede atribuir la responsabilidad y eso es como básico, pero no se tiene muy en cuenta porque vivimos echándole la culpa al gobierno, a la familia, al vecino, al entorno. Yo reacciono porque vos me tratás así, yo grito porque vos me haces gritar, vos me haces enojar. No, yo debo tener dominio propio, de eso se trata, indistintamente de la situación que externa. Es más, a veces una situación externa adversa y difícil me va a ayudar a mí a fortalecer mi carácter y mi dominio propio. De hecho, la falta de dominio propio creo que es una de las mayores falencias que hay en la sociedad, sobre todo en la juventud, en toda la sociedad, la falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque yo reacciono, no hay mucho paso entre la reflexión, no llego a mucha reflexión, sencillamente disparo mis emociones. Actúo por reflejo. Claro, y después le echo la culpa al otro que me hizo enojar, al otro, y si yo le robo al otro, bueno, el otro tiene, o el otro no me saludó, y yo de alguna manera me justifico. Hemos hablado alguna vez, creo, de la inteligencia emocional, de esto, de saber equilibrarse en un momento, no podemos actuar por reflejo. Sí, y que tenga que haber un proceso de análisis, y eso mientras más esté educado, obviamente nos va a ser más fácil reaccionar o esperar para reaccionar. Hay tres elementos importantes que recién los mencionamos, ahora menciono otros tres que hacen a una persona, los voy a explicar, son simples. Uno es autoconciencia. La conciencia propia de quién soy, de lo que vivo, sé que pienso, sé que existo, tengo conciencia de lo que me rodea, entonces tengo una buena autoconciencia, ¿sí? Eso me define a mí como persona, porque claro, soy consciente. Después podríamos hablar de la conciencia, que es todo un programa de eso, es un tema. Luego, la otra palabrita es autoposesión, la hemos mencionado un poco con esta conversación. La autoposesión es que yo me poseo a mí mismo. Yo debo dominarme a mí mismo. Yo soy el responsable. Yo soy dueño de mis Yo soy dueño de mis actos, exactamente, y yo tengo la llave, entonces yo no puedo canalizar culpa porque es mi vida y yo debo ser un responsable por lo que hago, digo o pienso. Entonces, eso de la autoposesión, fíjate, a veces cuando no tenemos un buen dominio propio, que lo mencionamos recién, por lo general en la debilidad de no tener un buen dominio propio, yo intento dominar al otro, dominar a los demás. En definitiva, yo no puedo dominarme a mí mismo. Entonces yo trato de solucionar ese conflicto, todo es inconsciente, dominando al otro, manipulando al otro. Y de esa manera yo me siento bien que estoy dominando una situación. Pero muchas veces es una expresión de debilidad porque yo no supe dominarme a mí mismo. En una reacción clásica, una pelea. Entonces, ¿el que más grita es el que más domina?
el que en una pelea, el que en un pega baile, primero. el que pega primero, pega 2 veces. Sí. El que pega primero es el que domina, es el que tiene dominio, o el que se sabe controlar sus impulsos, ¿sí? Bien. Entonces, a veces lo más difícil es dominarse a uno mismo. De hecho, la Biblia habla de que es más fácil dominarse a dominar una ciudad que dominarse a uno mismo, dice Proverbios. Así que es un tema que lleva trabajo y ejercer un control, dominio propio. Bien, por eso vislumbramos en todo lo que estás diciendo de que no podemos quedarnos con que es mi personalidad. Es algo que se puede modificar, que se puede corregir, que se puede cambiar. Exactamente, yo puedo educarlo. Recién hablábamos de las emociones, a veces que es la manifestación de un estado. Y eso está, pero sí puedo educar, no puedo controlarla definitivamente, no reír o no llorar, pero sí puedo educar mi vida para tener un dominio de mí mismo. Y todo tiene que ver con el pensamiento. Por eso Dios nos ha dado mentes. Al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seres racionales, seres espirituales, seres que nos relacionamos y funcionamos en base a relaciones. De eso se trata la cuestión básica de la humanidad. Hablaba recién del pensamiento. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, tal o cual es su pensamiento, tal es él. Vos fíjate, es simple consejo. Lo que yo pienso, eso es lo que termino siendo. Porque si yo estoy dándome manija, no puedo, el otro tiene, yo debo hacer esto o lo otro, y me estoy dando manija, estoy cocinando toda una idea, en algún momento eso va a salir, algún momento sobre todo de debilidad o de enojo, donde estoy inestable emocionalmente, eso va a salir a la luz. Sí. Es algo que venimos charlando y venimos descubriendo de que lo que pensamos después termina siendo. O sea que tenemos que pensar de una manera a la que después nos vaya bien, no sé. Se puede controlar el pensamiento. Vos fijate, hablamos en uno de los programas del tema de las violaciones, abuso infantil, que esos son muy pocos los casos que es un arrebato, una violación sin conocer a la víctima. Por lo general es algo súper pensado, premeditado, analizado, manipulado y demás para luego concretar el acto. Entonces tuvo que ver muchísimo. Alguien se está planificando meses, a veces un violador planifica meses su ilícito. Entonces tiene que ver con el pensamiento. Cualquier acción, no solamente extrema como esta, pero se piensa como ser. Entonces es una buena manera de educar nuestros pensamientos en base a valores. Es importante. Yo lo que te traía ahora es el texto bíblico cortito de Filipenses 4:8 y mirá el consejo que nos da la Biblia. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Entonces, está para memorizarlo el versículo o ponerlo en la portada de la radio, ¿no? Porque menciona cuestiones que nos hacen bien a todos. ¿Quién se puede enojar con pensar en lo justo? ¿Qué mal le puede hacer a la sociedad o a mí pensar en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, en lo virtuoso? A veces, cuando alguien piensa en lo virtuoso o en lo justo o en lo correcto, se lo tilda de moralista o se lo tilda de un antiguo. No. Sí. De hecho, está teniendo valores y principios que le van a servir a él y va a ser de beneficio a todos. La pureza o la justicia hizo bien durante todas las centurias a nuestra sociedad. Bien. Entonces, ¿sabes qué pienso? Por ahí nos pasa, y también lo hemos charlado un poquito nosotros, no sé si fuera del aire, pero es como que cuando vos permanentemente estás citando a grandes pensadores de la humanidad y también siempre agregás algún texto bíblico, pero es como que una reacción inmediata de mucha gente cuando vos mencionás un texto bíblico, no, ya es religión, y no se trata de religión, simplemente de citar algo tan simple como un texto bíblico, un libro universal por naturaleza y que por supuesto tiene, como decís vos, ¿no? ¿Quién se puede molestar por escuchar este consejo, ¿no? Que es como un consejo. Si hay cosas puras, pensar en eso, si cosas justas, repetirlo el texto como es. Sí, con gusto. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Qué bueno, claro.
Entonces por ahí nos choca, cuando ya nos mencionan algo que tiene que ver con la Biblia, le pasa a mucha gente, y por ahí me parece que es algo tan sabio. Sí, en esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, hemos hablado de muchas cosas, Sí, ¿no? sí. Con el tema de esta sociedad posmoderna que está en la continua desconstrucción, donde no hay valores absolutos, donde cada uno tiene su propia verdad, se ha renegado de estos consejos simples, pero muy válidos, universales, que ¿quién puede decir que la justicia es mala o que la rectitud es mala? Entonces en esto de... Que la honestidad es mala. Que la honestidad es mala, exactamente. Yo creo que se ha olvidado, bueno, esto es propio de nuestra sociedad posmoderna, de renegar de todo lo antiguo, que lo antiguo no sirve, como si hubiésemos nacido ahora, como si no tuviésemos una historia como humanidad. Y eso podríamos hacer un programa si querés. La cantidad de universidades que se han fundado en pos de la Biblia, la cantidad de naciones con principios, preámbulos, constituciones en base a los textos bíblicos simples, donde para nada se intenta ser o invasivo o aleccionar a alguien o moralizar a alguien, no es la idea. Pero hay valores universales, verdades que se llaman proposicionales, significa verdades objetivas. Hablamos también de esto, si no hay verdades objetivas como la ley de gravedad, no podemos relativizar todo. Entonces, se ha renegado muchas veces de estos consejos de la Biblia misma, no estoy hablando de una iglesia, una religión, de la Biblia, ignorando lo bien que ha hecho la Biblia. Podríamos hablar, si querés, en todo un programa, orfanatos, jardines de infantes, educación pública en Alemania, por el reformador Lutero, la dignidad a la mujer, el cuidado a la mujer, la dignidad a los niños, el cuidado a los niños, todo eso, que lo podemos, como te digo, estaría bueno darle un programa de eso, tuvo que ver con gente que hizo caso a la Biblia y que tuvo su vida y fundó instituciones en base a la Biblia. Exactamente. Por eso lo mencionaba y hacía referencia a eso, porque cada vez que venís yo me quedo sorprendido de la cantidad de autores que lees y pensadores que no tienen nada que ver con religión ni nada, pero que tienen su filosofía propia y los citas aquí realmente y tienen mucho valor también, porque cada uno tiene su pensamiento y son gente que ha estudiado muchísimo como para pronunciarse de esta manera, ¿no? Entonces está bueno valorar todo y no empezar a tener prejuicios sobre lo que se puede o lo que puede decir la Biblia, que en realidad es un libro que nos deja mucha enseñanza, ¿no? En una ocasión leí en estas portadas de Facebook, no la recuerdo bien, pero decía, se ha sacado, por ejemplo, la Biblia de las instituciones, sin embargo la Biblia se permite en la cárcel. Y la reflexión es, ¿qué tal si dejamos que la Biblia haga su trabajo en las instituciones y quizás nos evitaríamos menos personas en la cárcel? Fíjate la paradoja. Sí. La Biblia es para la cárcel solamente. ¿Por qué? Porque se entiende que le puede ayudar. Uh-huh. ¿Por qué no anticiparnos y hacer prevención antes que estar siempre trabajando en restauración? Bien, la verdad que es un tema interesantísimo, pero volvemos un poquito, no sé si tenés alguna referencia para volver a la personalidad, a lo que estamos tocando en este día, que es hablar de algo tan especial como nuestra personalidad, que es la que maneja un poquito o la que hace referencia a nuestro comportamiento, ¿no? Exactamente, bueno, volver un poco a estos 3 puntos, que está comprendido por lo heredado, ¿sí? Tiene que ver la cuestión genética, tiene que ver nuestros padres. Muchas cuestiones no son solamente genéticas, sino imitativas, porque a veces, lamentablemente, un padre golpeador, no es que el padre le pasó el gen de golpear. No, el hijo repite la historia. Repite la historia, o un padre alcohólico y repite la historia. A veces no tiene que ver con la genética necesariamente, entonces tiene que ver con el segundo punto, con la circunstancia que lo rodeó. Entonces tuvo una infancia difícil, una persona fue violada, había asignada y marcada su vida con ese tipo de cosas, pero no debe olvidarse de la persona que todavía puede tener el control porque tiene decisión libre. Cada uno puede decidir, aunque la inclinación genética esté, y decidir en base a lo correcto, ¿no? Son palabras que no nos gustan, correcto, incorrecto, pero debemos trabajar y decidir en base a lo correcto, porque si no, somos un accidente o somos el resultado de distintas fuerzas que nos llevan para un lado y otro y no sabemos qué hacer, nos vamos golpeando en el camino. No, Dios nos ha dado inteligencia, racionalidad, pensamiento, desarrollar un buen pensamiento en base a valores bíblicos, valores, para poder decidir libremente. Justamente lo que nos caracteriza como seres humanos es decidir libremente. Cada uno es responsable por sus actos.
Bien, bueno, puede venir por los genes, por la imitación de lo que hicieron nuestros padres, pero la única verdad es que somos responsables de nuestra personalidad y que si vemos que estamos actuando de alguna forma podemos modificar nuestra personalidad. Es algo que se cambia, que se corrige nuestra personalidad. No es algo que decía, yo soy así, chao, se acabó. Yo soy así, que se la aguanten. Sí. Así que bueno, eso sacamos en claro, Rafa, de esta conversación. No sé si queda algo más para este... No, para hacerlo simple, cerramos así. Todos, en el sujeto de atribución, todos somos responsables por nuestros actos. Y si vivimos con esa premisa, con ese pensamiento, va a cambiar nuestra vida, nuestra familia y ojalá nuestra sociedad. Ojalá. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Rafa. Como siempre, un momento muy especial que van a poder disfrutar a través del portal, que ya vamos a subir el video del canal de YouTube de Radio Cero, para que puedan volver a escuchar este micro. Saludamos a la gente de ahí del Facebook, a toda la gente ahí que nos está siguiendo. Bueno, y gracias, Rafa, como siempre.